dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un domingo más tenemos el privilegio de abrir la palabra de Dios. Y en las reflexiones bíblicas para hoy, el tema que he seleccionado, le he puesto ¿hay salida? ¿Vemos una salida? ¿Encontramos una salida? ¿Verdaderamente se vislumbra una salida? Y esto originó este tema, el escuchar los medios de comunicación y la relación con personas y escuchar una frase que se ha repetido mucho: de esta salimos juntos. Si no estamos juntos no podemos salir. Pero más allá de lo auspiciosa de la frase, yo me pregunto si verdaderamente hay una salida. Vemos que la gente está desesperada. Aun cuando el 17 o 18 se flexibilice en algo la cuarentena, algunos directamente ya están en una actitud de rebeldía. No quieren aislarse más, quieren volver al trabajo, quieren volver a estar en contacto con la familia, porque la situación ya se ha vuelto caótica. Estamos en un momento del aislamiento que está muy difícil. Aún en aquellas ciudades o países que han flexibilizado mucho más eh, las normas de contacto de los unos con los otros, se ha flexibilizado esta cuarentena, y en algunos que se ufanan de decir que ya han superado la pandemia, tenemos que decir que no es así, porque el virus puede mutar, porque todavía no hay una respuesta
de parte de la ciencia de encontrar una vacuna para enfrentar el virus y para poder eliminarlo, para podernos volver inmunes de este virus. Entonces, mientras que esto no suceda, no vamos a ver una salida. Ahora, oramos y esperamos que pronto podamos ver esa salida a través de la ciencia y que Dios ilumine a los científicos para poder encontrar una cura a este mal. Pero esto me llevó a preguntarme por qué Dios permite que vivamos en nuestra vida estas circunstancias angustiosas en muchos casos, de llevarnos a un punto donde no vemos ni encontramos una salida. A esas situaciones en la vida en la cual se nos agotaron las alternativas y llega un punto que nos entregamos a un destino del cual no podemos escapar, porque es como si estuviéramos en un callejón sin salida, con un muro delante, paredes a los costados, imposible de franquear. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. A veces estamos en estas circunstancias en las cuales nos encontramos acorralados, encerrados, y no vemos ninguna solución y empieza la desesperación. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y yo quisiera hacer mención en este día a una experiencia que tuvo que vivir el pueblo, en el cual se encontró encerrado, se encontró sin salida. Y se habrán preguntado y habrán compartido el uno al otro, ¿dónde está la salida? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Cómo podemos salvarnos? Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 14. Y cuenta cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, que Dios con milagros portentosos, como sabemos, con aquellas plagas, libera al pueblo y luego de la Pascua parten, salen de Egipto. Y en ese camino hacia la tierra prometida llega un punto en el que se encuentran con el Mar Rojo. Tenían por un lado el Mar Rojo y por detrás el ejército egipcio que venía directamente para destruirlos. Dice la palabra de Dios allí en los primeros versículos de este capítulo 14. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y que acampen junto al mar. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los ha acorralado. Lo primero que Dios le dice a Moisés es que tome, salga con el pueblo y lo conduce a un lugar a acampar junto al mar. Si leyéramos todo el relato, pueden hacerlo en sus casas, leer el capítulo 13, capítulo 14, vamos a ver que el Señor endurece el corazón de Faraón y dice que tiene una reunión con los gobernantes y se preguntan cómo pudimos dejar salir al pueblo, cómo pudimos dejarle salir de la esclavitud, abandonar sus trabajos. Y dice que comienza una persecución con todo su ejército, con lo mejor de su ejército. Y vemos que a los israelitas que se encuentran, por un lado el Mar Rojo, imposible de pasar hacia la otra orilla, y por detrás el ejército egipcio que venía para destruirlos, para matarlos, venía sobre ellos. Y dice que el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales que regresen y que acampen junto al mar. Lo primero que aprendemos cuando tenemos estas situaciones en las cuales nos parece que no hay salida es que Dios nos conduce con su voluntad, por su voluntad y por su soberanía. Dios nos conduce a estas situaciones, permite estas situaciones tan difíciles, nos cuesta comprenderlas, nos cuesta porque Dios nos lleva a esos puntos, por su voluntad y su soberanía. Dice que el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales. Una orden le dio, que vayan a un lugar específico para un momento específico. Cuando estaban camino hacia el mar, él hizo que el faraón con su ejército, los egipcios se enardecieran de ira y vayan dispuestos a destruirlos. Es Dios quien nos conduce. Él lo permite en su soberanía. Y quisiera brevemente pensar en Job.
El libro de Job. El libro de Job nos cuenta una historia maravillosa de un hombre de Dios, justo, perfecto. Es un drama interesante sobre la riqueza perdida y luego la riqueza recuperada. Es un tratado teológico acerca del sufrimiento y la soberanía divina, porque nada en la vida de Job, de lo que sucedió, escapó a la soberanía de Dios. Y es un ejemplo de fe que perdura aún a través de los siglos. Tanto es así que tenemos un libro de la palabra eterna de Dios, que se llama Job, y nos relata esta historia. Te invito a que lo leas. Job fue probado, tenía una vida llena de prestigio, de posesiones, de personas, y de repente fue asaltado por un montón de problemas, fue devastado, desmantelado, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió sus amigos, hasta llegó a perder su salud, no su vida, pero su cuerpo fue afectado. Y pensamos que en todo esto y en todos estos acontecimientos que Job tuvo que pasar, en ningún momento perdió la fe, en ningún momento se rebeló contra Dios. ¿Y por qué? Porque Job nos deja una gran lección, que aun cuando nos falte todo, cuando nos falte la salud, cuando nos falten las personas, cuando nos falten las posesiones, hay algo que está, que son los cimientos. Aquello en lo cual nuestra vida está verdaderamente arraigada, aquello en lo cual nuestra vida está basada. Y la vida de Job estaba basada en Dios, en una profunda fe en la persona de Dios. Y podía haber perdido todo, pero hubo algo que no perdió a Dios. Y Dios era lo más importante de su vida. Y aún al estar desconcertado ante todo esto que pasaba, él se aferró más y más y más a Dios. Cuando lea usted el libro de Job y analice su vida y revise capítulo a capítulo las reacciones de Job, va a ver un hombre de Dios con unos fuertes cimientos en Dios justamente, de fe en Dios. Y sería bueno que usted se analice a usted mismo también y se pregunte dónde están sus cimientos. Si Él es suficiente para usted. Las pruebas de la vida aparecen a veces sin darnos tiempo a prepararnos. Cuando pensás que todo está bien, que estás sirviendo con fidelidad al Señor, te quedaste sin trabajo, te llega una noticia que tenés algún problema con la salud, tenés algún problema familiar y la estructura de tu vida empieza a sacudirse. Muchas veces tu vida empieza a desmoronarse. Por eso es tan importante el ejemplo de Job, porque aún a pesar de todo esto, su fe no faltó. Y yo te invito que en estos días que son tan difíciles, te aferres a Dios, busques a Dios con todo tu corazón. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Estamos hablando de su soberanía. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Si en algo se tiene que lamentar la mente es en su pecado. Escudriñemos, o sea, hagamos un examen de conciencia. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Lo primero que aprendemos, que a estos lugares tan difíciles, estas circunstancias en las cuales no nos parece que hubiera una salida, Dios nos lleva por su voluntad y en su soberanía. Y el propósito de esto es lo que dice este versículo 40 y 41. Busquemos y volvamos a Jehová, acercarnos a Dios. Cuando todo nos falte, cuando veamos que las cosas quizás que para nosotros le dábamos tanto valor ya no están, lo que nos queda es Dios. Y levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos y busquémosle. Yo no sé cómo estás vos en este momento, no sé si estás enfrentando estas circunstancias tan difíciles que te parece que no hay una salida.
Yo te quiero llevar a que pienses que Dios es soberano, que Dios tiene planes, tiene propósitos, que Dios está presente, que Dios lo ha permitido en su soberanía que llegues hasta este punto, porque quiere tratar con vos y porque quiere ver sobre qué está basada tu vida, cuál es tu fe y cuánto de importante es Dios para vos. Por eso, en segundo lugar, aprendemos que también Dios nos conduce a estos lugares para sus propósitos. Dice el verso 4, yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El propósito que tenía Dios al permitirles llegar a este punto tan difícil, junto al mar Rojo, en la orilla del Mar Rojo, y por detrás este ejército que quería hacerles daño, que sabían indubitablemente que los destruiría, era cubrirse de gloria a costa del faraón. ¿Comenzás a entender que Dios tiene propósito aún para los momentos más difíciles de nuestra vida? Dios quiere glorificarse en tu vida. En los momentos más difíciles Dios quiere glorificarse, en otras palabras, mostrarte su gloria, su grandeza, su poder y su amor para con vos. Porque cuando llegamos a esos momentos de decimos no puedo, Dios dice esperá, que yo todavía no empecé. Porque en nuestra debilidad, en nuestra impotencia, el poder y la fortaleza de Dios se manifiesta. Quizás te quedaste sin trabajo, quizás tu economía está afectada, quizás tenés problemas de salud, quizás tenés problemas familiares. No te entregues, no bajes los brazos, porque lo que a vos te parezca que no haya salida, Dios tiene la salida, Dios tiene la solución. Y cuando esta gente estaba allí y se empezaba a quejar, que ya vamos a ver cómo se quejaba por su situación, Dios tenía preparado algo maravilloso para ellos. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me llevas hasta aquí? Y quizás lo entendamos leyendo un capítulo antes, el capítulo 13. Y el verso 17 nos dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios, escuchen bien, no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto, sino que les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. ¿Había un camino más corto? Sí. ¿Había un camino más fácil? Sí. Pero tenían que atravesar la tierra de los filisteos. Pero el propósito de Dios no era el camino más corto, era el camino más largo, pero que le llevaría una experiencia en el cual Él se podía glorificar, mostrarle su gloria y mostrarle los planes extraordinarios que Dios tenía para ellos. Con una resolución de este drama que se plantea, gloriosa, algo que a través de los siglos y siglos se iba a comentar, cómo ese mar se abrió de par en par, cómo un pueblo con cientos de miles de personas pudo atravesar por este mar, estando su lecho seco, no se mojaron, y cómo cuando el ejército enemigo quiere atravesar el mar, las aguas se cierran y el ejército más poderoso de la tierra desaparece. ¿Qué mayor gloria que esta? ¿Qué mayor gloria para el Señor, para Dios? Pero qué muestra de poder y de potencia hacia su pueblo. Dice que una vez que esto pasó, el pueblo se atemorizó delante de Dios y reconoció que verdaderamente Dios era Jehová o Jehová era Dios. Dice Isaías 55:9, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Es otra versión, no la que acostumbramos a leer. Pero me gustó porque nos habla de ideas y de forma de actuar.
y mi forma de actuar, mis ideas, mis proyectos, mis propósitos, mis planes, están lejísimos de los proyectos y de los planes y las ideas de Dios. Mi forma de reaccionar y actuar ante la vida está muy lejos de lo que Dios quizás quiere que yo actúe y reaccione ante diferentes circunstancias. Dice, porque así como está lejos el cielo de la tierra, así mis ideas y mi manera de actuar está por encima de la de ustedes. Por eso tenemos que confiar en el propósito de Dios y pensar que cualquiera sea la circunstancia, el propósito final de Dios es glorificarse en ella. Quizás pensamos que el año está perdido. Quizás pensamos y miramos todo lo que hemos perdido en este año. Pero nos olvidamos del propósito de Dios. Lo que tengo que pensar es qué he adquirido. Luego de esta pandemia, luego de esta cuarentena, luego de este aislamiento, ¿he descubierto el propósito que Dios tenía para glorificarse en mi vida? ¿He descubierto cómo ser mejor cristiano, mejor persona? ¿He crecido en mi relación, conocimiento de Dios? Cuando Job pasó por todo lo que pasó, tuvo que expresar, ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Pero tuvo que pasar por todo el sufrimiento que pasó Job. Ahora, la pregunta es, ¿estamos aprendiendo la lección? ¿Hemos encontrado el propósito que Dios ha tenido para nosotros en este aislamiento, en esta cuarentena? ¿He madurado? ¿Soy un mejor esposo, un mejor padre? ¿He entendido lo fundamental y lo importante de la vida? Porque al haber perdido tantas cosas que hemos perdido, hemos también recuperado, como muchos lo han dicho, la conciencia de qué son las cosas esenciales. Que como dijera el Señor Jesucristo, lo esencial no está en el vestido, en qué comeremos, en qué beberemos, sino en confiar plenamente en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y lo que aquellas cosas quizás antes de la cuarentena le dábamos tanta relevancia e importancia y hoy no las tenemos, fue necesario que nos sean quitadas para comprender verdaderamente cuáles son las cosas que valen en la vida. En tercer lugar, Dios nos permite a veces llegar a estas situaciones sin salida para probarnos. Dice el verso 10 y 12, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, fueron víctimas, se apoderó de ellos el temor, el miedo, y clamaron a Jehová y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que habíamos hablado en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La prueba demuestra cómo es nuestra fe, en qué confiamos. La prueba saca las cosas mejores y peores de cada uno de nosotros. Y esta prueba que tuvieron que pasar el pueblo de Israel demostró lo que había en sus corazones. Dice que temieron en gran manera. La prueba persigue que podamos tener una visión correcta de quién es Dios y una visión correcta de cómo somos nosotros. Cuando somos probados intensamente, cuando llegamos a estas circunstancias en las cuales no vemos salida, ahí nos damos cuenta de quién somos y lo que somos, y nos damos cuenta también de quién es Dios. Esta gente demostró temor, pero demostró algo más, rebeldía contra el lugar al cual Dios los había llevado. Se rebelaron contra Moisés, se quejaron en medio de la prueba. Y le dijeron, ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿Por qué Dios nos trajo hasta acá? Hubiera sido mejor servir a los egipcios. ¿No se daban cuenta lo que estaban diciendo? Por eso la prueba es tan importante
para mostrar qué hay en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 8:2, recuerda que durante 40 años le habla al pueblo de Israel en el desierto. Tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Habían pasado 40 años de que con poder y con milagros Dios les sacó de Egipto. 40 años de que el mar fue abierto y ellos pasaron seguros al otro lado camino a la tierra prometida. Pero seguían dando vuelta en el desierto porque no habían todavía aprendido. Dice que el Señor los prueba para ver qué había en su corazón. Y en su corazón seguía habiendo rebeldía, seguía habiendo temores. No habían tomado conciencia, no habían aprobado la prueba y todavía tenían que repetir, por decir así, de grado. El propósito de las pruebas es que pasemos de grado, es que aprobemos la materia. Nosotros somos probados y una vez que hemos aprobado esa prueba podemos pasar a otro nivel. En la vida cristiana pasa así, Dios nos somete a prueba para fortalecer nuestra fe, no para ver cuál es nuestra fe. El Señor ya sabe cuál es nuestra fe, por eso no va a dejar de probarnos o no va a probarnos más allá de lo que podamos resistir, así lo dice Él en su palabra, nos lo comenta Pablo. Dios conoce cuál es el límite, el tope hasta el cual yo puedo resistir, pero Dios me lleva hasta esa exigencia máxima para que una vez haya soportado y superado la prueba, pueda estar dispuesto a seguir a otro nivel y así ir creciendo en la fe y en la madurez cristiana. Tenemos que dar gracias a Dios cuando somos probados, porque las pruebas nos purifican y sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Dice 1 Pedro 1:6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, de gozo, ser sometidos a prueba. A pesar que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, y nosotros ya llevamos más de 100 días de prueba, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, la tuya, mi hermano, la mía, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Qué maravilloso pensar que esta prueba es como el oro que se pone en el crisol y se somete a altas temperaturas. ¿Para qué? Para que se queme la escoria, para que se queme la suciedad, para que se queme lo que no sirve y pueda brillar mucho más y tener mucho más valor de aquel que fue puesto en el crisol. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Tenemos que estar gozosos porque Dios se preocupa de nosotros y se preocupa para que seamos mejores cristianos, mejores personas. Por eso nos somete a prueba. No tenemos que temer, no tenemos que quejarnos contra Dios, sino que tenemos, como dice aquí, sentir gozo. Porque también hay un aspecto más. Y un último aspecto, Dios nos permite llegar a estos extremos donde nos parece que no tuviéramos salida, porque Él allí muestra su gloria a nuestro favor. Dice el verso 13, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, esos egipcios que los persiguen, esos egipcios que quieren destruirlos, dice, jamás los volverán a ver, jamás los volverán a ver. El Señor te dice, sé fiel, sé firme, mantén tu firmeza, mantén tu posición y vas a ser testigo de la gloria de Dios. Y aquellos egipcios, aquellas preocupaciones, aquellos problemas que te abruman, nunca más vas a volver a verlos. Van a ser cosa del pasado, van a ser una historia que quedó atrás. Y si ustedes quédense quietos, dice en el verso 14, que el Señor va a presentar batalla por ustedes.
Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado, dice al final del relato, en contra de los egipcios, ya los había liquidado, ya el mar se había cerrado, el ejército más poderoso del mundo había sido aniquilado por la mano de Dios. No tuvieron que enfrentarse con los egipcios, los israelitas, sino tan solo ver la salvación de Jehová, lo que Dios hizo con su poder. Dice, temieron al Señor en gran manera y creyeron en él y en su siervo Moisés. Los israelitas pensaron que estaban definitivamente perdidos. Después de haber visto la poderosa mano de Dios en Egipto, se olvidaron. Se olvidaron de quién era Dios. Y yo te invito a que mires hacia atrás. Quizás veas a los egipcios que vienen acercándose. Quizás veas que estás en una situación que aparentemente no tiene salida, pero que veas un poco más atrás, un poco más allá, y veas todas las veces en las cuales Dios te sacó de Egipto. Todas esas veces en las cuales Dios con señales, con prodigios, con milagros, obró en tu vida. Y en primer lugar te sacó de esa esclavitud del pecado y te dio una vida abundante. Te dio libertad para vivir libre como un verdadero hijo de Dios. Y a través de la historia de tu vida ha manifestado su poder acompañándote, consolándote, dándote fuerzas cuando estabas débil, levantándote del lecho de dolor. ¿Cuántas veces el Señor te proveyó? ¿Cuántas veces el pan no faltó en tu mesa? ¿Cómo es que tan fácil nos quejamos, nos rebelamos y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros? Puede ser que un ejército de egipcios nos abrume tanto que la circunstancia nos quite la visión de quién es verdaderamente Dios. Dios le dijo a Moisés, y en un momento dado, mira, deja de orar. Ya no es tiempo de orar. Ya no es tiempo de clamar a mí por una salvación. Ahora es tiempo de caminar. La oración debe tener un lugar vital en nuestras vidas, pero también hay un lugar para la acción. Quizás en este momento, luego de tanto tiempo que venís orando, sea el momento de actuar, el momento de empezar a moverte. Porque a veces el hecho de no dar el primer paso, de no actuar, es el hecho de dudar. Dudar en la respuesta de Dios, dudar en lo que puede hacer Dios. Tan solo manifestamos nuestra debilidad y a través de estas cosas justificamos nuestra falta de fe. Y Dios quiere que actuemos y nos movamos. Quizás sea el momento de tomar grandes decisiones, aún en aislamiento. Quizás de no mirar tan solo lo que hemos perdido, sino lo que podemos lograr. Quizás Dios ha permitido que pierdas un trabajo para que como se dice hoy, te recicles. Pongas en movimiento tu creatividad y puedas tener algo mejor. Puedas quizás conseguir algún medio de vida mucho mejor. Hay muchas personas que debido a esta circunstancia han perdido sus trabajos o se han visto afectados sus ingresos. Han empezado a desatar la creatividad que Dios nos ha dado como seres humanos y han encontrado otras alternativas mucho más productivas y mejores que las que antes tenían. Quizás Dios te permitió llegar a este lugar porque tiene algo mejor para vos en la vida laboral, o en la vida ministerial, o en la vida familiar con este tiempo de calidad que podés disfrutar con tu familia, o aún en la relación con Dios. Es el momento de actuar. ¿Qué es lo que sentís en este momento al estar en este callejón sin salida? En el cual puede ser que te puedas encontrar. En esta situación en la cual nos vislumbrás la solución. Yo te invito a que mires más allá, que mires a Dios. Y que pienses en lo que hemos venido comentando ya para terminar esta reflexión. En primer lugar, que cuando vivimos estas circunstancias es porque Dios nos conduce ahí por su voluntad y por su soberanía.
Él está, Él siempre está y Él es soberano. En segundo lugar, porque tiene propósitos para cumplir en nuestras vidas, quiere trabajar en nuestra vida, quiere modificar nuestra vida, nuestro carácter. Pero también porque allí es el lugar donde Dios nos prueba. Y también no solo Dios nos prueba, sino que también allí es el lugar maravilloso donde Dios manifiesta su gloria. A veces también le fallamos a Dios en este lugar, como pasó con los egipcios. Perdón, como pasó con los israelitas, no con los egipcios. Y somos presa de la ansiedad, del temor, del desconcierto. Vuelvo a repetirte lo mismo de antes. Eleva tu mirada, acércate a Dios, busca a Dios como leímos en Lamentación, y Él va a manifestar su gloria. Quisiera terminar leyéndoles un pasaje de la palabra de Dios. 1 Corintios 10:11 dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo, lo que hemos relatado, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Cuando sean probados, Él les dará también la salida, a fin de que puedan resistir. Busquemos a Dios en este día y que el Señor verdaderamente les bendiga. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos, iglesia, cántalo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guía, Sí, Señor. y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy, sí. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Probablemente esta noche tú te sientes sin salida. Quizá todas las cosas parece que están en contra de ti. Sientes un peso encima de ti. Pero Dios es especialista en imposibles. Él puede dar agua de la roca. Él puede abrir el mar rojo. Él puede dar cualquier cosa que tú necesites. Si solamente puedes creerlo, Él es el mismo Dios. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay.
entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Señor, lo creemos con todo el corazón.